Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una era donde los dioses caminaban entre los hombres y los mejores atletas del mundo se reunían para competir en honor a Zeus. Bienvenidos a la fascinante historia de Olimpia y el nacimiento de las Olimpiadas. Situada en el corazón de Grecia, Olimpia no era una ciudad como cualquier otra. Era un santuario dedicado a los dioses, especialmente a Zeus, el rey del Olimpo. En este lugar sagrado, la religión, la cultura y el deporte se entrelazaron de una forma única. Fundada alrededor del siglo VIII a.C., Olimpia era famosa por su impresionante templo de Zeus, que albergaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la gigantesca estatua de Zeus, creada por Fidias. Los Juegos Olímpicos nacieron en el 776 a.C., según los registros más antiguos. Pero, ¿por qué se celebraban? Todo comenzó como una ofrenda religiosa para honrar a Zeus. Cada 4 años, atletas de toda Grecia se reunían aquí para competir. El primer evento registrado fue una carrera a pie de 192 metros, llamada estadio, que también dio origen a la palabra estadio, que usamos hoy en día. Con el tiempo, los juegos se expandieron para incluir competiciones como el boxeo, la lucha y el famoso pentatlón. ¿Sabías que los atletas competían desnudos? Así es. Esta práctica simbolizaba pureza y libertad, además de mostrar el físico perfecto, algo muy valorado en la antigua Grecia. Pero no todo era deporte, los juegos también incluían ceremonias religiosas. Los ganadores no recibían medallas, sino una corona de olivo, el símbolo supremo del honor. Lo que estaba en juego no era el dinero, sino la gloria eterna. Con la llegada del Imperio Romano y la expansión del cristianismo, los Juegos Olímpicos comenzaron a perder su importancia. En el año 393 después de Cristo, el emperador Teodosio los prohibió, considerándolos una práctica pagana. Pero, como un ave fénix, los Juegos Olímpicos renacieron siglos después. En 1896, gracias a la visión del barón Pierre de Coubertin, los Juegos Olímpicos volvieron a la vida. Esta vez como un evento internacional que unía a atletas de todo el mundo. Y así, lo que comenzó en un pequeño santuario griego se convirtió en uno de los mayores espectáculos globales. Olimpia no solo fue el lugar de nacimiento de los Juegos Olímpicos, sino también un símbolo del espíritu humano. Competencia, excelencia y unidad. Hoy, más de 2,700 años después, seguimos celebrando este legado, recordando que, aunque el mundo ha cambiado, el deseo de superar nuestros límites permanece intacto. Bueno, pues sabemos hacer educación en casa. En dos alas diferentes. El ala oriental que se ve por delante, que coincide con el bosque sagrado del Zeus olímpico, y se llamaba porque allí había existido el bosque sagrado de Zeus olímpico, en la parte más sagrada. Mira, Margarita, qué monos ya. És que jo no sabia, i això està empaitat cada després perquè el viver faci més brotos i ja està. No, n'hi ha uns que són més. No passa res, a vegades compro així. Vamos a ver. Debajo del peaje está bien, mira, aquí no penetra el agua.
El templo de Hera. Claro, Empieza a llover bien. Haríamos en principio. El Estadio Olímpico. Nos ponemos aquí. Bueno, la que está cayendo es impresionante. Gracias por acompañarnos en este viaje épico. Si quieres más relatos como este, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima, cuando volvamos a desenterrar otro capítulo apasionante de la historia. Nos vemos en Historia en Marcha.